Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Ya llegamos al jueves 19 de septiembre, día de macrosimulacro, por cierto, un aniversario más también de aquel terremoto de 1985 que, bueno, pues pegó muy fuerte tanto en la Ciudad de México como en el sur de Jalisco también tuvo muchas consecuencias muy desagradables. Y bueno, pues ya llegamos aquí al 19 de septiembre del 2013, ya casi 30 años, ¿no?, de este terremoto. En fin, aquí estamos en Estación Central. Mi nombre es Begoña Lomelí. Los saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo que forma parte de este programa. Los saludamos si usted nos está sintonizando vía C7 Radio, si lo está haciendo a través de C7 Televisión, bienvenidos. O si lo hace a través de las redes sociales, bueno, de internet, estamos en www.c7jalisco.com. Y bien, esta tarde ya casi acabamos con el tema en la semana. No, eso no quiere decir que ya se acabó y que ya nos vamos a olvidar de él, ¿no? Sino que apenas es lo que se está calentando con la iniciativa de reforma hacendaria que, bueno, pues próximamente tendremos más información, que es lo que se dice pues ya en las cámaras, ¿no? Si se aprueba, no se aprueba, hasta qué punto se aprueba. El chiste de esto es estar informados, es conocerla, es hacer preguntas y bueno, pues ya veremos qué sucederá después para también seguir presionando, hacer preguntas, estar informados y bueno, pues cumplir con lo que nos corresponda. Son las 4 de la tarde con 5 de la tarde con 8 minutos y bueno, pues saludo con mucho gusto a nuestros invitados esta tarde. Hoy tenemos al doctor Juan Huerta, doctor en administración, integrante también de la Red de Administradores Públicos de Jalisco. Doctor Juan, buenas tardes. Gracias, Begoña, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. También saludo con mucho gusto al psicólogo José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Begoña, y buenas tardes a todos los televidentes. Gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido, como siempre. También saludamos con mucho gusto al licenciado Daniel Santiago, vicepresidente fiscal del Consejo de Contadores Públicos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Begoña, gracias por la invitación. Aquí estamos. Buenas tardes, bienvenido. Pues vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores. Exactamente. Lo corrijo, muchas gracias. Bueno, pues como yo les comentaba al principio, esta iniciativa de reforma hacendaria, pues que si se ponen estímulos, se quitan estímulos, si se pone el IVA del 16%, en otros casos el sumado llega hasta el 32%. Se ha dicho que si esta es una iniciativa, una reforma populista o asistencialista, incluso por contemplar estas leyes de pensión universal o el seguro para el desempleo. También las expresiones que han manifestado las cúpulas empresariales, ¿no? El martes que vino Luis Videgaray, bueno, pues hubo por ahí ciertas reacciones de los empresarios tapatíos, jaliscienses, en respuesta a la iniciativa de reforma hacendaria. Y bueno, pues en este primer bloque yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, en un minuto brevemente, cuál es la lectura que cada uno de ustedes le da a esta iniciativa de reforma hacendaria. Iniciamos brevemente, por favor, doctor. Sí, cómo no, muchas gracias, Begoña. Bueno, yo quisiera empezar mencionando que pues, la cuestión impositiva, el pago de los impuestos, es una situación que prácticamente data desde el inicio de nuestro país, ¿no? Ha sido una práctica común en el país prácticamente desde la Nueva España. Es más, a la llegada de los españoles, la primera condición que puso para su instalación fue el cobro de los impuestos. Recordemos que el primer municipio de la República, la Villarrica de la Veracruz, hoy Veracruz, ya tenía este sistema impositivo. Entonces, recordemos que el impuesto, tal como su nombre lo dice, es eso, es un impuesto. Y siempre va a haber personas que estén en contra de la posición que tenga el Estado mexicano, en este caso para el cobro de los impuestos. Y yo miraría en primer término a un aspecto que posiblemente se ha pasado por alto en la propuesta de reforma y me referiría concretamente a lo que establece el artículo 31 constitucional en su fracción cuarta, en el que habla de las obligaciones de los mexicanos y en la que precisamente una de las obligaciones que tenemos cada uno de nosotros es contribuir a los ingresos del Estado, ¿no? Entonces, en esta primera lectura que usted me pide, Begoña, yo le diría que en principio la reforma es integral, sin embargo deja una buena parte de la población que no está pagando impuestos. Es decir,
De acuerdo a cifras oficiales, es el 60% de la población aproximadamente la que no está pagando impuestos, es decir, toda la que está en la economía informal. Está en esa situación. Y entonces la primera reflexión que haría sería en ese sentido. O sea, ¿cómo hacerle para que los señores diputados y senadores realmente tomen ese principio esencial de que no estarles cobrando más impuestos a los que ya lo están haciendo, sino cómo hacerlo a aquellos que no se les está cobrando? Muy bien, ok, bueno, pues un punto para tratar, ¿no? Todas las personas que están en el comercio informal, cómo sumarse. Muy bien, muchas gracias, doctor Juan Huerta. Gracias a usted. Por favor, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, Pepe, tu primera lectura brevemente. ¿Cómo no? Mira, es una obligación de los gobiernos federal, estatal y municipal que anualmente presenten una propuesta de presupuesto de ingresos y egresos. Aquí me parece que es muy importante clarificar que por un lado hay una propuesta de reforma hacendaria, que es para captar esos impuestos que ya mencionaba mi compañero, y que tiene cosas que analizaríamos un poquito más adelante, pero también va de la mano de un presupuesto de egresos, en el que a mí me parece que muy inteligentemente, pero también a mí me parece que hay sectores vulnerables del país que rara vez tienen buenas noticias, ¿no? Generalmente el sector vulnerable sigue siendo eso, y están los estudios donde dicen que muy probablemente la gente que nace pobre va a morir pobre, ¿no? Y entonces aquí se presentó en forma muy inteligente, ligado al presupuesto de ingresos, ligado al presupuesto de egresos, dos iniciativas de ley, que es la ley de pensión universal para los adultos mayores y la ley de atención al desempleo, ¿no? Entonces, esta me parece que es una excelente noticia para los adultos mayores del país, que estamos hablando que en el país más o menos encontramos 10.107.000 adultos mayores de 60 años, y en Jalisco tenemos 764.100 adultos mayores, ¿no? Pero luego encontramos un dato que es muy importante. Más o menos de la mitad de los adultos mayores que existen en el país están en la pobreza. Solamente entre el 26 y el 27% de los adultos mayores en México tienen una pensión. A diferencia de otros países como Brasil y Uruguay, porque luego si comparamos con países Alemania, europeos, nos van a decir, es que es otro mundo. No, países más o menos semejantes, allá hay el 80 y el 81% de adultos mayores que tienen una pensión. Entonces, esta pensión, que más o menos se contemplaba de 1,092 pesos, revisable anualmente, de acuerdo al Índice Nacional de Precios, es una excelente noticia para los adultos mayores, ¿no? Sí. Y en este sentido, me parece que para los mexicanos es una excelente noticia, ¿no? Que tiene, como revisaremos más adelante, tiene sus bemoles en la cuestión de ingresos, de cómo va a obtener el ingreso del gobierno federal, pero que de entrada creo que es una propuesta que desde hace mucho tiempo no se veía la atención a grupos vulnerables como en esta ocasión, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Pepe. Y bueno, pues después del corte vamos a escuchar la primera lectura del licenciado Daniel Santiago, ya que tenemos un corte imperativo. ¿Cómo ve? Esperamos. Muy bien, bueno, pues nos quedamos con estas primeras lecturas. ¿Qué sucede para poder incorporar fiscalmente hablando a este 60% de personas que están en el comercio informal, 60% del país, ¿no?, que está en el comercio informal, y también estas buenas noticias, como comenta Pepe, acerca de esta ley de pensión universal para adultos mayores. Esperamos su comunicación, 3030-5307 y 01800-087-8817. Esta tarde nos visitan el doctor Juan Huerta, doctor en Administración, integrante de la Red de Administradores Públicos de Jalisco. También está con nosotros el psicólogo José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana, y también nos visita el licenciado Daniel Santiago, vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Vamos a nuestro primer corte y regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
Continuamos en su programa Estación Central. Estamos hablando acerca de la iniciativa de reforma hacendaria. Y bueno, pues antes de irnos al corte, nos quedamos un poquito a medias, ¿no? Con la primera lectura que le da en este caso el licenciado Daniel Santiago, vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Por favor, licenciado, denos su punto de vista. Pues más que nada, yo creo que esta reforma fiscal fue una sorpresa. Ahora sí, como dicen, como un asalto, porque realmente, si bien es cierto que de acuerdo a la Constitución ya el Ejecutivo está obligado el 8 de septiembre de dar a conocer su iniciativa o cómo va a esperar recaudar por parte de la Secretaría de Hacienda los impuestos pues, que todo mexicano está obligado a contribuir, pues realmente siempre se estaba desviado el tema de que si iba a haber IVA en alimentos, en medicinas, estaba, pues digo, de alguna otra manera, pues los sectores empiezan a analizar el tema, pero nada se decía y de repente, bueno, efectivamente el Ejecutivo cumple en tiempo y forma, el 8 de septiembre, inclusive sabemos que el Ejecutivo, el presidente estaba en la reunión en Rusia, en San Petersburgo, de los G20, y bueno, se vino precisamente a cumplir, a través del secretario de Hacienda entrega la iniciativa, y pues ahora sí que a partir del domingo 8 de septiembre, después de las 6 de la tarde más o menos, empezamos a ver, y la verdad es que sí fue una sorpresa, porque de repente salimos, en lugar de IVA a alimentos, pues que iba a las colegiaturas, ¿no? Y que iba a la renta de casa-habitación, y que iba a la venta de casa-habitación, y que ahora los créditos hipotecarios también, y pues ya la verdad que ese día ni siquiera pude dormir, ¿no? Finalmente vienen muchos, si bien es cierto, es una iniciativa, está muy voluminosa, de hecho es una iniciativa donde se dan a conocer 4 nuevas leyes, ya lo decía aquí Pepe, la ley de pensión, la ley del seguro de desempleo, una nueva ley del impuesto sobre la renta y modificaciones como 17 leyes, ¿no? Entonces, digo, está desde la ley federal del trabajo, Infonavit, etcétera, ¿no? Entonces, realmente sí es una labor ardua que hizo la Secretaría de Hacienda, pero finalmente pues lo que interesa es ver el contenido y cómo va ahora sí que el mexicano a contribuir. Finalmente pues somos una nación, una sociedad, y tenemos que contribuir al gasto público en la nación. Digo, pues yo creo que todos estamos de acuerdo en ese tema, ¿no? Pero finalmente ahora es el cómo, ¿no? Ya comentaba aquí el doctor Juan que pues desafortunadamente el 60% de la economía informal pues sigue un poquito suelto y finalmente la carga tributaria se da al contribuyente cautivo, ¿no? Al que siempre estamos pagando impuestos, siempre tenemos esa losa en el hombro de estar pagando impuestos y de repente nos dicen ahora vas a pagar impuestos a una tasa del 32 con ciertos parámetros, en el transcurso ahí lo estamos platicando, ahora paga IVA a esto, a las colegiaturas, a tus créditos hipotecarios. Pues creo que sí, de repente, pues sí te diría que es una iniciativa que creo que no sería muy competitiva, porque inclusive, bueno, uno ahorita habla del bolsillo de uno, de una persona física, pero también a nivel empresarial, pagar ya un 10% más, por ejemplo, en dividendos, ya se va de una tasa del 30 al 10%, más un 40%. Si échale tú a la PTU que se tiene que pagar los trabajadores, pues puede llegar a una carga tributaria hasta del 50%, ¿no? Inversionistas extranjeros que quieren venir al país, pues se enteran de todo esto, que les quieren cobrar IVA cuando quieren importar su mercancía temporalmente, pues no sé qué tan... sí es un desacierto en la parte de la competitividad y yo creo que sí tendríamos que analizar muy bien esta iniciativa, ¿no? Que tendremos por nuestra parte del Congreso del Estado hasta el 15 de noviembre para que emitan pues una resolución al respecto, ¿no? Pues 2 meses, ¿no? 2 meses de trabajo, ¿no? Y pues todos estamos en eso, ¿no? Estudiando y analizando y viendo qué implicaciones pueda tener esto, ¿no? Sí. Las respuestas y las manifestaciones de las cúpulas empresariales fueron muy duras, ¿no? Para el secretario de Hacienda. Y digo, como usted comenta, ¿no? Esos son como las empresas, pero la población, los que estamos en ese 40% que comentaba ya el doctor Juan, que dice, bueno, pues son los que están cautivos, los que siempre pagan, pues uno diría, a ver, ¿qué hubiera sucedido? Y yo lo pregunté el martes, ¿qué hubiera sucedido si ese impuesto del 5%, que era lo que más o menos se pensaba que se iba a gravar para alimentos y medicinas, qué hubiera pasado si se hubiera puesto, ¿no? Uno, no se hubieran recaudado esos 240,000 millones, eso es como una, ¿no? Y otra, bueno, pues que hubiera habido, pues así que muchísimas manifestaciones por gravar alimentos y medicinas. Exacto. ¿No? Pero esa población, ese 40%, pues
¿se pudiera manifestar también ahorita o nomás porque pues, no son de los que salen y se manifiestan o qué, ¿no? Porque, ¿o qué opinan? Sí, Mira, Pepe. yo quisiera comentar lo siguiente. A mí me parece que, como muy atinadamente dicen mis compañeros, sí el ciudadano mexicano tiene que contribuir para el gasto público, ¿no? Nosotros hoy precisamente hacíamos un planteamiento a la sociedad donde primero sí entendemos esto de la reforma hacendaria, que no es fiscal, por esta situación que deja el mismo esquema prácticamente. Pero nosotros decimos que podemos discutir lo del presupuesto de ingresos, pero también hay que discutir el presupuesto de egresos y otras cosas. Cuando el Estado recibe recursos, se supone que recibe recursos para resolver problemas, satisfacer necesidades de la población. Claro. Y de entrada, nosotros poníamos en la mesa de discusión lo siguiente. Primero, también junto con esto, para empezar, tendría que haber una política pública del gobierno federal, estatal y municipales, ¿sí?, de austeridad, ¿sí? No es posible que en este momento donde el país está en una situación crítica en lo económico, no es posible que se siga derrochando el dinero en cuestiones suntuarias, ineficientes, ocurrencias y muchas cosas, que entonces ahí se va el dinero y no resolvemos los problemas. Una buena política pública, una característica de las políticas públicas es la pertinencia y la trascendencia. Si nosotros vamos a invertir en algo, tendría que ser para resolver de fondo un problema, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, también tenemos el problema de la corrupción. A través de la corrupción que practican autoridades y servidores públicos del gobierno federal, estatal, municipal, de los legisladores a nivel federal y estatal y también municipales y también miembros del Poder Judicial, también en esa corrupción se va muchísimo dinero, Claro. que luego entonces mina la capacidad del Estado para invertir en estas necesidades del pueblo de México, ¿no? Y también en ese sentido me parece que otro elemento muy importante sería el hecho de que se legisle un presupuesto de ingresos y egresos, pero no para quedar bien de nuestros representantes populares, sino que sea con responsabilidad, que sea como legítimos representantes del pueblo y no como queda bien. Porque luego resulta que se legisla a base a favores, ¿no? Tú me apruebas tal cosa, yo te concedo tal cosa. Negociado. Es negociar, ¿no? que ahora en el marco de la justicia alternativa va a parecer como que es eso. Y no, acá son pequeñas concesiones y corruptelas, ¿no? Entonces, para nosotros creemos que es muy importante esto de que haya una política de gasto eficiente, que se reduzcan los gastos suntuarios, superfluos, y también atacar la corrupción. Y por otro lado, sí entender que el presupuesto, históricamente, en los últimos años, no se había orientado también a los problemas de la gente vulnerable, ¿no? Como yo mencionaba, el de los adultos mayores. Me parece que en este sentido, hoy en la mañana decían, bueno, es que 1,092 pesos no resuelve el problema de calidad de vida del adulto mayor. No, no lo resuelve, pero sí ayuda. Claro. Ya le vería a cualquier persona que no tenga un peso en la bolsa, a ver si 1,092 pesos no le sirven. Claro. Nosotros, de hecho, estamos proponiendo que inclusive los legisladores hagan una revisión en este recorte que pudieran reorientar, que tienen la atribución de hacerlo, que ¿por qué no aspirar a cuando menos un salario mínimo? ¿Sí? Que estaríamos hablando de alrededor de 1,800 y tantos, ¿no? Estamos hablando de que el adulto mayor ha estado abandonado, y no nomás por el Estado, o sea, No, la sería sociedad otra completa, la ¿no? sociedad, ¿no? Pero Entonces, me parece que eso es muy importante. Y otro problema, nomás que ahí sí va ligado a la cuestión macroeconómica, la cuestión del desempleo. Aquí, en ese sentido, que va ligado a lo de las colegiaturas, que nosotros no estamos de acuerdo, el IVA a las colegiaturas de la educación privada, porque se supone que la educación debe ser el motor del desarrollo nacional. La educación debe ser la forma de ascensión social de los jóvenes, a mejorar su condición de vida. Con esto, no todos los estudiantes y los niños, sus papás tienen las condiciones económicas fuertes de los que están en la escuela privada para pagar ese Más. IVA. ¿Sí? Eso va a generar una presión al sistema de educación pública que tampoco está dando resultado y que al revés tendríamos que aportarle más para la calidad de la educación. Entonces, esto se convierte en un problema y que si no le damos cabida a los jóvenes,
se nos van a seguir yendo a la cuestión de la delincuencia o a otras cosas que no nos conviene a nadie, ¿no? Claro. Licenciado, ¿había Sí, comentado algo? quería agregar, como bien dice Pepe, en el tema del adulto que llega a los 25 años y como ya habíamos platicado, aunado que a lo mejor ese adulto pudiera estar, en ese 60% de los contribuyentes de la economía informal, porque hay un 60% de la actividad en la economía informal, y pues todos los trabajadores de alguna otra manera están en la economía informal, entonces no tienen acceso a seguro, a una pensión justa y digna. Entonces ahí ese decreto, que como dice Pepe, una buena iniciativa, pues es darle apoyo a esos adultos que llegan a edad de 5 años, donde ya se les es difícil obtener un trabajo, pues tener aunque sea esta cantidad que, bueno, hay un análisis que con 1,092 pesos pues podían subsistir, o que mejor podía ser un salario mínimo, ¿no? Claro. Y bueno, con el tema, como decían, es una reforma hacendaria y social, o sea, es reforma social y hacendaria, tiene dos cachuchas aquí, social por el tema de pensiones y el seguro de desempleo. Finalmente ahí sí va a haber una carga al patrón, ¿sí? Pero la van a disminuir del Infonavit. Todos sabemos ahorita que el patrón está obligado a contribuir a un 5% para una ayuda de Infonavit al trabajador, ahora será un 2%, y la diferencia contra el 5%, o sea, ese 3% se va a destinar ahora a una subcuenta, que se llama la subcuenta del seguro de desempleo, ¿no? Y ya de ahí, bueno, pues el trabajador tendrá más facilidad o no de sacar esa cantidad, ¿no? Ya sabemos que en Infonavit, pues si compras una casa, pues puedes sacar el fondo de ese ahorro. Ahora, bueno, pues si te quedas sin empleo, que también pues habría que ver los índices de desempleo que actualmente hay, bueno, pues te dan una oportunidad de, bueno, te damos algo en función, hay fórmulas ya ahí, te dan un 50% de tu sueldo, y te dan 6 meses cada 5 años, ¿no? Nada más. Entonces, bueno, pues de alguna manera es una ayuda, pero pues definitivamente sí hay que analizar los temas, ¿no? Muy bien, tenemos que ir al corte, pero de regreso yo les voy a preguntar, ¿y de veras creen que aprueben este 16% de IVA para gravar las colegiaturas en escuelas y colegios privados? Bueno, vamos a ver, ¿no? 3030-5307 y 01800-087-8817. Esperamos sus comentarios. ¿Usted cómo ve esta iniciativa de reforma hacendaria? Aquí ya hemos dicho números que a mí se van abonando a lo que hemos platicado en la semana. 60% de mexicanos que están en la economía informal, 40% los que están pues cautivos, ¿no? Cuántas personas que están en desempleo también, adultos mayores, ¿no? Con esta pensión, pues se dice que para el 2018 bueno, luego les digo cuántos adultos mayores tendrían este beneficio, ¿no? De regreso del corte tenemos más aquí en Estación Central. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos platicando acerca de la iniciativa de reforma hacendaria. Hoy nos visita el doctor Juan Huerta, doctor en Administración e integrante de la Red de Administradores Públicos de Jalisco. También está con nosotros José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, psicólogo, presidente de Red Ciudadana, y el licenciado Daniel Santiago, vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Yo les había hecho una pregunta, pero tenemos aquí 2 llamadas, así que sacamos estas llamadas y ahorita me contestan, ¿no? Si de veras se aprobará este 16% en las colegiaturas. Lo ve difícil. Esta llamada es anónima. Dice, el gobierno quiere que hasta el más mínimo pague impuestos. Los diputados hacen las leyes para protegernos, entre comillas. Pero, ¿cuánto van a pagar los diputados de impuestos? No, pues entran en el rango de los 500,000 para arriba. Entonces a ellos les va a aumentar 2% del impuesto sobre la renta. Antes se supone que pagaban el 30%, aunque también ya vemos precisamente hablábamos de las triquiñuelas. El Congreso del Estado de Jalisco ha sido muy cuestionado porque ahí se omitieron pagos de impuestos, ¿no? Que tienen, y las prestaciones, todo eso. Hay, por ejemplo, un diputado en Jalisco gana alrededor de 107,000 pesos mensuales, ¿no? Pero aparte tienen derecho a otros más o menos 100,000 pesos para sus casas de campaña sin comprobación.
Perdón, no casas de campaña, casas de enlace. Pero se lo pueden gastar, hay muchos que no ponen casa de enlace, se lo gastan abiertamente, es como un bono, ¿no? Y no pagan impuestos. Sí, doctor Huerta. Sí, bueno, la realidad es que tanto en el caso del gobierno federal como los gobiernos de los estados tienen una infinidad de prestaciones nuestros representantes y normalmente esas no son gravables. Entonces el gran problema es que pues aparentemente se pagan impuestos y efectivamente, como dijo Jesús, es una parte importante el ajuste que tienen en el pago de impuesto sobre la renta sobre todo, pero hay cuestiones en que no tienen una grabación, ¿no? Y sí, yo lo diría también en este sentido, un poco tomando la pregunta que usted planteaba, Begoña, en el sentido de que nosotros como administradores públicos partimos siempre de que el Estado mexicano es un sistema que está integrado por un subsistema federal, un subsistema estatal, un subsistema municipal, y en la que cada quien debe tener una participación en esa aportación que hacen a la bolsa federal. Yo lo plantearía de esta manera, no sé si mis compañeros coincidan, pero hace algunos años se intentó revertir la tendencia de que sea el municipio el que capte, bueno, incluso lo hicieron un tiempo, que sea el municipio el que capte los impuestos federales, que quede una parte ahí, otra parte en lo estatal y otra parte en lo federal. De alguna manera revertieron la tendencia y sigue habiendo una aportación importante primero de la federación, luego del estado y luego del municipio. Hay un dato que también resulta significativo cuando hablamos de lo que se plantea a nivel del presupuesto para educación y salud. Hubo unas declaraciones del secretario de Hacienda hace 3 semanas de que iban nuevamente a centralizar el presupuesto para el sector salud y el sector educación, cuando realmente el origen de los servicios públicos que recibe la ciudadanía, incluso a nivel de infraestructura, está en los municipios. Entonces, y aquí hay una cosa curiosa, o sea, si finalmente debe de participar el municipio en esa nueva recaudación para que realmente las gentes que viven en los municipios se vean beneficiados, no como federación, sino ya realmente los que reciben directamente en sus colonias, en sus casas, los beneficios, pues entonces tendría que revertirse esa tendencia, ¿no? Un último comentario. Creo que esto que planteaba Jesús en el sentido de que tendría que mejorarse la parte del control del gobierno a nivel de la transparencia y la rendición de cuentas. Y yo lo planteo también de esta forma. En la medida que el gobierno, una vez que sea discutida la iniciativa de ley en el Congreso, ponga cuidado en los reglamentos y en la parte operativa de cómo se va a llevar a cabo esta parte, tal vez las cosas mejoren. Pero si simplemente se queda tal como está la iniciativa, con tal de alguna manera de que saquen la iniciativa y no se retrase más, yo sí ahí veo problemas, sobre todo en función de que, tal como se ha comentado, y contesto a la pregunta que usted planteaba antes de ir al receso, si aprobarán si el 16% en el educación. 16% en educación, yo lo veo muy difícil, porque es cierto que quien subsidia finalmente la parte de la educación que no alcanza a cubrir el Estado son las familias, son los padres de familia. Y entonces en ese sentido es muy difícil que pueda prosperar una iniciativa que va a afectar de alguna manera los bolsillos, no solamente de los padres de familia, también va a afectar a las escuelas. Claro. Si antes podían invertir en infraestructura a nivel de tecnología para tener mejores aulas para los estudiantes, pues lo van a dejar de hacer, ¿no? Porque finalmente ese impuesto que van a cobrar lo van a tener que reportar a la federación y no va a haber ningún beneficio concreto para ellos, ¿no? Okay. Yo confío, aunque no es de confiarse, ¿verdad? ¿Por qué no, Pepe? Oye, No, la porque confianza. ¿Ves por qué se ha perdido la confianza? ¿Por qué Claro. estamos así como sociedad? No, yo he estado escuchando las posiciones de los partidos políticos y creo que hay un consenso generalizado de que no puede pasar esta propuesta. Yo creo que, yo más bien lo entiendo como es una propuesta que es para Lago, pero para que vean que estamos en el canal. Negociando. Que soy buena onda y- Les no voy a se aprueba, ceder. ¿Sí? Es hasta una forma de congraciarse el Congreso con la población, ¿no? Porque sí, eso le afecta no nomás a los de la educación privada, también a la pública, porque Claro, va a haber una con presión sobre los servicios públicos que no tienen tenemos capacidad. un problema de cobertura y de calidad, pues eso no puede ser, o sea, me parece una estrategia más bien de negociación y donde yo creo que no
No va a pasar y no podemos permitir que pase. Pase. Y la otra cuestión también, retomo un comentario de Daniel, que me parece muy importante. Uno de los sectores industriales del país que más está afectándose es la industria inmobiliaria. Está deprimida. La industria inmobiliaria hoy vemos por toda la ciudad casas vendiéndose en renta, porque precisamente la gente no tiene para rentar o comprar. ¿Y ahora con esto? Entonces, si una persona va a comprar una casa, por decir, un profesionista exitoso, porque un profesionista normal no podría comprar una casa de $1 millón? No, sacando un crédito a 15, 20 años, a 30, ¿no? A 30. 30. Pero con intereses masivos. Ese es el otro Pero caso. entonces, si va a costar $1 millón, que pague 160,000 pesos de IVA, pues eso no ¿De puede dónde? ser, ¿no? Sí. Que además atentaría contra el espíritu del artículo 4 constitucional, que establece que las familias mexicanas tienen derecho a una vivienda digna. Hoy, por ejemplo, encontramos viviendas miserables de 25 metros cuadrados, donde es totalmente inadecuado que viva una familia, porque no pueden comprar más. Y si van a comprar una vivienda, por ejemplo, los jóvenes que se van a casar, con un IVA, no puede ser. ¿De dónde lo sacan, licenciado Daniel? Sí, yo estoy convencido que esta disposición, ya lo que se comentó, ya está platicada, ya los diferentes partidos ya dijeron, pues sí, pero también creo que a lo mejor puede ser como una nube de humo, ¿no? O sea, ahí les va esto, iban colegiaturas. Ya se comentó que finalmente pues nosotros, padres de familia, pues estamos subrogando la educación porque queremos que nuestros hijos pues estén en educaciones con un alto nivel académico, ¿no? Entonces, pues si el gobierno no puede atender la capacidad de todo el alumnado que hay a nivel nacional, bueno, pues uno aporta y pues porque quiere tener a sus hijos en este nivel, ¿no? Pero ahora échale el IVA, pues entonces inclusive ya en estadísticas de las altas cúpides educativas se habla de que pudiera llegar a un grado a nivel familiar de entre 250,000 a 400,000 estudiantes que se pasarían al sector público. Sí, entonces ¿Y dónde los metes? yo creo que el gobierno pues no va a querer recibir de repente, voy a poner la cantidad de 250,000 alumnos, porque pues ya desafortunadamente pues las familias con mucho sacrificio tenían a sus hijos en las escuelas privadas, pero ahora con un 16% creo que sí podían salirse del presupuesto, claro, ¿no? Ese es por un lado. Y por el otro lado, de que bueno, pues eso mencionaba yo de como una nube de humo, de que bueno, pues distráiganse por ahí, aquí, allá, y al final, bueno, pues vamos negociando, pero es que no nomás esa es la reforma fiscal. Claro, hay muchísimas, por ejemplo, nadie ha platicado de que hay una reforma fiscal de que las prestaciones de los trabajadores ahora van a ser deducibles parcialmente. O sea, un patrón que da vales de despensa a sus trabajadores, fondo de ahorro, ahora resulta que solamente el 41% va a ser deducible, el otro 59% no va a ser deducible. Pues eso ahorita, pues a lo mejor no se ve y estamos perdidos en el espacio. Y el patrón, el contribuyente, el empresario, pues ahora indirectamente al no permitirte deducir el 100% de una prestación de este tipo de ayuda al trabajador, una prestación de previsión social, pues va a pagar un 30% más de ese 59%, ¿no? Muy Entonces, bien, digo muy mal, pero tenemos que ir a un corte. Sí. De regreso podemos ahondar un poquito más en esto. Y cierro con esta llamada de Gustavo Sánchez del Centro. Dice, entre el 80 y el 90% del ingreso en una familia se va a vivienda, educación y alimentación, ¿no? Y pregunta, ¿por qué siempre son los mismos ¿por qué son siempre los mismos los que pagamos impuestos? Sí. Bueno, con esta pregunta nos vamos. Estamos hablando acerca de esta iniciativa de reforma hacendaria y estamos aquí en su programa Estación Central. Esperamos sus comentarios, 3030-5307 y 01800-087-8817. Le recordamos que estamos en Twitter, @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Ay, las cosas que suceden alrededor de los impuestos, del comercio informal, de quienes trabajamos formalmente. Sí. Digo trabajamos porque obviamente todos trabajamos de forma formal. Y sí, trabajamos, como lo que no, aquí estamos.
Tenemos llamadas. Carlos Valencia, de la Colonia Artesanos, pregunta, ¿cómo los gobiernos que hicieron su trabajo durante 70 años, el PRI, recaudaron en los últimos años, con Zedillo especialmente, 250,000 millones de pesos con 80 millones de habitantes, ¿no? Y pregunta, ¿y hoy recaudan 4 billones en 12 años y aún así aumenta la pobreza, teniendo aún así que pagar cada día más impuestos? ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas? Mira, es que no es comparable, porque también el porcentaje de población se incrementó, la esperanza de vida de las personas se incrementaron, hoy hay nuevas necesidades. No, lo que más bien habría que hacer el ejercicio de cómo está el ingreso y cómo está el egreso de gastos, ¿verdad? O sea, los gastos. Y yo diría también, complementando esto que dice Jesús, igual totalmente de acuerdo con él, pero yo me voy a la parte operativa de cómo funciona el gobierno. Tal vez uno lo puede entender en el sentido de que pues no es comprensible cómo va aumentando la recaudación, va aumentando la vida es cada vez más cara y proporcionalmente no hay una proporción entre lo que se captaba hace algunos años y lo que se capta en este momento. Pero yo me voy a la parte y respondería esta pregunta que hace el televidente, ¿sí? En el sentido de que creo yo que el gran problema está en cómo se administra el recurso. O sea, ahí está el meollo del asunto. No es una cuestión de recaudación, es una cuestión de administración. Claro. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, retomo también un comentario inicial de que debe haber un equilibrio entre lo que se gasta y lo que ingresa. Es como la casa de cualquiera de nosotros, ¿no? Si uno va y le entrega a la mujer una cantidad para que pueda con eso más o menos hacer su gasto, y ella me pide más, yo le digo, ¿sabes qué? No tengo más, no puedo gastar más, es lo único que tengo. Y la señora va a hacer Sí, todo lo posible. y el porque gobierno rinde. no, el gobierno es al contrario. Somos mejores administradores, ¿no? Las amas de casa Claro, hacen es que maravillas, el ¿no? gobierno, en el Sí. ejemplo de que ponían, el ejemplo implica que, por ejemplo, le lleva al marido a la esposa el dinero y la esposa se va y se compra joyas suntuosas, pero no lo comparte con los demás, No, que es lo que le ¿cómo? sucede mucho a la clase política. No a todos, pero pasa. pero pasa. Ok, bueno, tenemos también la llamada de María Díaz, de la Colonia Progreso. Si obtengo un departamento estándar en renta, ¿también pagaré impuestos? La renta de casa habitación, de aprobarse la iniciativa, pues sí pagaría. Aunque sea estándar, aunque no sea de lujo, Sí, que no, tenga no. 2 recámaras en el quinto Al día de piso, hoy o sea, las habitaciones o las casas de habitación amuebladas sí causan el IVA, amuebladas que te la rentan pues, como tipo de servicio de hotelería amueblado, ¿no? Pues sí está ahí en la ley, pero si es una simple casa de habitación y te voy a cobrar 1,000 pesos de renta, pues a partir de También. 2014 pues 1,160 la renta, ¿no? Ok, bueno, pues sí, María. Sí pagaría. Pero esperemos Si que se no pase. aprueba. no, Sí, Ok, esperemos que- esa es la segunda parte, hay que ¿no? estar atentos Y hay que estar Sí. al estudio y también análisis. hablando con nuestros representantes que no debe pasar esta propuesta también, ¿no? De hipotecario. Ricardo Castellanos, de la Colonia Tabachines, pregunta, ¿qué pasará con los balances generales y estados financieros de las empresas, de las familias que no cuentan con un adulto mayor? ¿Realmente habrá desarrollo económico y los deciles por ingreso, y los deciles por ingreso van a mejorar las líneas de pobreza con esta reforma hacendaria? A ver, vamos por partes. ¿Qué pasará con los balances generales y estados financieros de las empresas de familias que no cuenten con un adulto mayor? No, es que no va ligado. Ahí sí no Sí, va son ligado. dos Son cosas. Entonces, Sí, si dos la cosas pregunta es distintas. hacia la ley de pensión, Que por cierto, a lo mejor sí cabe la pena un comentario que tiene que ver con las cuestiones de las familias y las pensiones. Nosotros también hoy estamos planteando que en términos de esta ley pensionaria hay una situación desigual entre el hombre y la mujer. Si tú y yo estuviéramos casados, Begoña, si yo me muero, mi pensión pasa a ti. Pero si tú te mueres, Se a mí no me acabó. pasa. Ajá. Es una situación discriminatoria contra Hacia los los hombres. hombres. Entonces, Oye. aquí también hay equidad. ¿sí? digo, ya nomás faltaba esa, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, porque siempre todo es contra de la mujer, toda la No, discriminación. pero ¿sí, no, sí, qué bueno que se le pensione a la mujer, es lo que estamos diciendo. Sí, sí, pero sí. en esta cuestión de la pensión, pues es una cuestión de otros tiempos. Claro. Antes el hombre es el que trabajaba, el que aportaba, y la mujer no, entonces se entendía. Hoy no pero hoy trabajan los necesariamente, dos. claro. Y conocemos adultos mayores que la mujer se murió y lo dejó, también no le dieron ese apoyo y está en la miseria. Claro, y está el ¿verdad? viejito solo, Claro. ¿no? Sin su pareja y aparte Claro. sin ningún ingreso ni nada. Así es. Ok, ¿realmente habrá desarrollo económico y se mejorarán las líneas de pobreza? Bueno, ¿se eliminará la pobreza con esta reforma
hacendaria? ¿Mejorará? No, pues de que se elimine. Yo pienso que es un proceso gradual, y tiene que sentarse las bases para un desarrollo social. Efectivamente, comentaban mis compañeros que la reforma hacendaria tendría que ir a ayudar a la sociedad en su conjunto, no pensando en algún estrato social, sino en general, que todos habían beneficiados. Viene a la mente un poco un dato que se estaba manejando desde finales del fin del año pasado, de que 90% de los municipios en México están endeudados. Y hace algunos meses se integró apenas una conferencia nacional con los presidentes municipales con la intención de que pudieran dárseles mayores recursos a los gobiernos municipales, pero partimos del mismo principio, o sea, se van a seguir endeudando con un recurso que originalmente no les corresponde, cuando tendrían que mejorar la administración interna de sus recursos. Sí, el hecho de que se pueda de alguna manera generar una iniciativa en la que se administre desde el municipio mismo, de acuerdo a lo que establece el artículo 115 constitucional, permitiría entonces que pudiera haber una mayor equidad en cuanto a los órdenes de gobierno y que pueda haber ese desarrollo social que se pretende, pero concretamente pensar que con una reforma hacendaria, conforme el planteamiento que está haciendo, se va a disminuir la pobreza, es un proceso gradual y que va a llevar tiempo, sí, va a llevar tiempo. Sí, digo, se dice mucho en la reforma que es una iniciativa con ayuda a los pobres, ¿no? O sea, y finalmente las conclusiones que se han tomado es que pues, está atentando contra la clase media y alta, ¿no? O sea, ¿por qué no se dio IVA a los alimentos? Bueno, porque a lo mejor iba a atentar contra la clase pobre, entonces, bueno, pues nomás dice, bueno, pues el que tenga hijos en las privadas es porque a lo mejor tienen algo más, son ricachoncísimos y a esos que paguen IVA, ¿no? Si tuvieron la capacidad de un crédito hipotecario, pues a esos que paguen IVA, ¿no? Yo creo que la única que sí está tentando un poquito hacia los pobres es la de renta, ¿no? Si no tengo yo renta o apenas tengo para rentar un cuartito para poder vivir ahí, pues ahí sí me están pegando. Yo creo que ahí esa sería de las que no, pero sí se comentaba mucho por parte del Ejecutivo de que era una reforma de que iba a hacer pagar más a los que más tienen. ¿No? Eso lo oíamos cada rato. Y pues de alguna otra manera, pues sí suben las tasas para el que más gana, 500,000 pesos al año, o sea, 42,000 pesos mensuales, pues ya te va a alcanzar esto. Pero bueno, pues finalmente llegamos a lo mismo, ¿no? Somos los cautivos y los de la clase media que estábamos tratando pues de superarnos, pues a lo mejor nos vamos a estancar, ¿no? Porque también he oído ya comentarios o cuestión de hacer análisis, ¿no? ¿Cuánto va a aumentar tu gasto mensual con esto? Y se habla hasta de un 20-25% cada mes, pues ¿no? altísimo. Y el gran hueco, ¿no? Todo el comercio informal. Se quita el IDE, ¿no? Que a lo mejor, y entonces el YETU también. Tenemos una última llamada y escasos 2-3 minutitos. Dice María Maldonado de Las Pintas. Hace 2 meses metieron solicitud para la ayuda al adulto mayor y no les dieron nada. Supongo que de estos programas de 60 y más. Sí, hay un programa ya. Dice, su esposo es discapacitado y ella es diabética. Durante las campañas les prometieron ayuda, pero no es así. Los beneficios son para ellos, para quienes estuvieron promoviendo las campañas. Dicen, no dicen la verdad. Sí, de hecho, mira, ha habido inclusive un atentado, porque el gobierno estatal está dando una pensión mucho más alta en este momento que la del gobierno federal. Eso me parece que, pero tomo no atiende todas las necesidades de los adultos mayores. Solamente a 33,000 adultos mayores en Jalisco se les da esta pensión de 764,000 que hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, por un lado. Por otro lado, pues es uno de los sectores olvidados en esta iniciativa de pensión universal de las personas con discapacidad, que también es otra situación, que viven una situación dramática en muchos casos y que es un sector abandonado, ¿no? Entonces, hoy la buena noticia es para los adultos mayores y en ese sentido nosotros nos pronunciamos que se apruebe esta ley, esta pensión universal, que se apruebe lo del seguro contra el desempleo, no a las colegiaturas de la educación privada, no al IVA de la renta, compraventa de cuestiones inmobiliarias. Y nada más para rematar, una frase de Rosenbluth: nuestro valor como individuos y como sociedad puede ser medido por nuestra solidaridad con los vulnerables. Muy bien, bueno, pues prácticamente con esto
podemos cerrar. Gracias a Rocío Ramírez por los comentarios que hace una servidora. Muchas gracias, lo vamos a tomar en cuenta. Y pues bueno, hablamos lo mismo, ¿no? Para cerrar con esto, el gran hueco, el comercio informal y bueno, la noticia positiva, que era lo que yo les iba a preguntar al final, pero abrimos con esto, pues la noticia buena para este sector vulnerable, que son los adultos mayores, y que los contempla esta iniciativa. Y a ver, que esta sí se echa para adelante. Ojalá. Imagínense que esta no se eche para adelante No, y el 16%, sino qué horror, ¿no? Sí. Bueno, pues yo les agradezco que hayan venido Gracias, Begoña, aquí a muy Estación amable por la Central. invitación, gracias. Gracias, Muy amable. doctor Juan Huerta, Gracias a integrante de la ustedes, Red muy de amable. Administradores Públicos de Gracias a Jalisco. ustedes, muy amables. Gracias, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana. Muchas gracias. Gracias también al licenciado Daniel Santiago, vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Muchas Jalisco. gracias, Begoña, por Gracias. la invitación. Gracias y sobre todo muchas gracias a usted por haber sintonizado Estación Central. Los vamos a dejar con muy buena compañía. Ya viene por acá el Charro con Artefacto y mañana los esperamos aquí mismo a las 5 de la tarde en C7 Jalisco para cerrar con este tema. Recuerde, vienen periodistas, reporteros que pues también tendrán sus puntos de vista, todo lo que van recogiendo, ¿no? en estas semanas. Gracias, que la pasen muy bien, muy buenas tardes. Hasta mañana en Estación Central. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.